La nueva lista de la selección peruana ya salió, y más que ilusión, ha dejado dudas, porque no es solo quienes están, es quienes no están, y hasta quienes decidieron no estar. Y ahí es donde empieza el verdadero debate. Pero iremos por partes. Mano Menezes presentó una convocatoria de 25 jugadores para los amistosos ante Senegal y Honduras. Sabemos bien que no es la misma base de los últimos años, y más bien parece el inicio de una nueva etapa. El problema es que ese cambio no está convenciendo a todos. Si comenzamos por el arco, ahí sí no hay mucho misterio, ya que Pedro Galese, hoy que juega en el Deportivo Cali, sigue siendo el número uno del equipo. Es el más seguro, el más probado y el que sostiene al equipo cuando lo necesita. Eso sí, los años pasan y el tiempo no perdona. Pero para ello también aparecen detrás Diego Enríquez de Cristal y Diego Romero de la U, ambos arqueros jóvenes que poco a poco se meten en el proceso. Y hasta ahí todo parece ser bastante lógico. Pero cuando pasamos a la defensa, la cosa cambia. Hay una mezcla interesante entre jugadores peruanos que militan en el extranjero y de jugadores del torneo local. Marco López en Dinamarca, Oliver Son en República Checa, Alfonso Barco en Croacia y en la liga local nombres con experiencia como Garcés y Araujo, junto a jóvenes como Inga y los recién convocados Guamán de Alianza Lima y Segarra de Melgar. Y que con esta pequeña renovación de nombres, podríamos entender que Mano Menezes está muy interesado en enfocar la renovación, no por tanto con los que militan en el extranjero, sino promover talentos de la liga local para que muchos más jóvenes puedan esforzarse y llevarse el premio de ser convocado, lo cual a mi parecer le da un respaldo muy importante a la credibilidad sobre el trabajo del entrenador. Pero más allá de los nombres y de mi opinión, hay algo que pesa más, como son las ausencias. Zambrano y Trauco, dos jugadores mundialistas y que durante años fueron muy habituales, tan habituales que hasta da una pequeña sensación extraña de no verlos en la lista de convocados. Sabemos que hoy no están, y que por motivos legales prefiero no mencionar en el actual análisis, pero pienso que eso refuerza la sensación de que cambio ya no es solo un discurso, sino que se nota la decisión de hacerlo. Y si seguimos avanzando, el medio campo ya te deja pensando más. Se mantienen nombres como Carrillo y Yotún, jugadores que ya sabemos lo que pueden dar y que tienen una experiencia mundialista bastante importante. Por lo que yo creería que Meneses hará lo que normalmente todo entrenador de selección nuevo haría, una transición progresiva entre experiencia y juventud. Aparecen conocidos también como Castillo, Concha y Pretel, de la liga local, pero lo que realmente me llama la atención son las nuevas apuestas. Adrián Quirós, un mediocentro ofensivo de 26 años que viene teniendo una regularidad y protagonismo importante. Juega en uno de los punteros del actual torneo de apertura como son los Chancas. Viene siendo titular desde que inició el torneo y lleva una asistencia. Hablaremos también de Jairo Vélez, mediocampista de 30 años, nacido en Ecuador, pero nacionalizado peruano, que viene teniendo regularidad en Alianza Lima desde la pre-Libertadores y que tiene números para nada malos como es un gol y dos asistencias, que para muchos su convocatoria no fue tanto una sorpresa. Y es aquí donde aparece una de las dudas más importantes de esta lista, porque no solamente se trata de apostar por nuevos nombres, sino de entender en qué momento del proceso se les está dando protagonismo. ¿Son jugadores con proyección? Sí, pero que todavía están en etapa de consolidación, incluso en sus propios clubes. Y a ese escenario se le suma una ausencia que no pasa desapercibida como la de Sergio Peña, un volante que venía siendo parte constante del equipo y que aportaba equilibrio en esa zona. Podríamos añadir también lo que es la ausencia de Cristian Cueva, pero sin ese perfil de jugadores, el mediocampo no solo cambia en nombres, cambia en estructura y en dinámica. Y ahora pasamos al ataque, donde el cambio se vuelve más evidente. Aparecen nombres como Valera, Ugarriza, Grimaldo, Goicochea o Kenji Cabrera, pero son perfiles distintos, con características interesantes, pero todavía en proceso de consolidación. Actualmente en la selección no tenemos un delantero que te marque la diferencia o te dé una referencia clara. No hay un jugador que hoy asuma
naturalmente el rol del líder ofensivo, y eso se entiende aún más cuando miras a los que no están. Paulo Guerrero durante años, el capitán, el máximo referente ofensivo y uno de los goleadores históricos de la selección, jugador que no solo aportaba goles, también liderazgo, presencia y peso en los momentos importantes. Gianluca Lapadula, quien en los últimos procesos se convirtió en una pieza clave por su intensidad, su capacidad para presionar, su entrega constante y su conexión con el equipo. Son perfiles distintos, pero todos cumplían un rol dentro del sistema. Hoy, sin uno de ellos en la convocatoria, no solo cambian los nombres, también se abre la posibilidad de construir una nueva dinámica en ataque, porque en este tipo de partidos, ante rivales exigentes, siempre aparece la oportunidad para que alguien dé un paso adelante. Y justamente es lo que se puede encontrar en Perú para esta etapa. Nuevos protagonistas y nuevas sociedades. Jugadores que empiezan a asumir ese rol en los momentos claves. Más que una ausencia, podría decirse que es el inicio de una nueva referencia ofensiva. Pero el análisis no se queda solo en los convocados, porque hay tres puntos que hoy están generando bastante ruido alrededor de esta lista. El primero, evidentemente, son las ausencias. Tapia, Advíncula, Cueva, Zambrano, Trauco, Peña, jugadores que durante años sostuvieron la base de la selección y que hoy por hoy no aparecen. Más que nombres puntuales, estamos hablando de una estructura que, al menos por ahora, quedaría de lado, sabiendo cómo juega Meneses. El segundo punto es un caso particular que no pasa desapercibido también. Y estamos hablando de Felipe Chávez, que decidió no sumarse a esta convocatoria, priorizando su presente en Alemania, que tras su paso por el Bayern Múnich y su reciente transferencia al FC Colonia, pues comentó recientemente que solo está enfocado en la situación de su club, ya que se encuentra actualmente en una posición que compromete su permanencia en la Bundesliga. Y esto abre una discusión interesante también, no necesariamente sobre compromiso, sino sobre el momento de cada jugador y cómo compite hoy la selección frente a esas decisiones. El tercer punto probablemente es el más silencioso pero no menos importante, y es el de los jugadores con doble nacionalidad. Nombres como Francesco Andreali, Mateo Pérez Vinlof, Alessandro Burlamaqui o incluso algunos perfiles jóvenes en Europa que vienen siendo seguidos y no aparecen en esta convocatoria. Y eso también deja una lectura, porque mientras Perú intenta renovar, todavía está en proceso de definir qué tan rápido y cómo integra ese talento que se está formando afuera. No es un tema urgente, pero sí es una decisión que puede marcar el mediano plazo de la selección. Y como si fuera poco, este Perú no va a tener mucho margen para acomodarse, porque el contexto no es el mismo de otros procesos recientes. Podríamos decir que los amistosos de esta nueva era son un tanto más llamativos si lo comparamos, por ejemplo, con los amistosos en la etapa de Perú con Jorge Fossati. Pero el escenario de hoy es otro. Hoy Perú no solo está probando, también está reconstruyendo. Y en ese contexto, los rivales elevan aún más la exigencia. Senegal llega como campeón africano con jugadores de nivel mundial acostumbrados a competir al máximo nivel. Y Honduras, más allá de no haber clasificado al mundial, es un equipo físico, intenso y que compite cada balón. Y con esto quiero decir que Perú no puede darse el lujo de subestimar a rivales. Y sí, me refiero a Honduras, ya que pertenece actualmente a CONCACAF. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Perú está construyendo algo serio o simplemente está probando sin una base clara? Tal vez hoy existan dudas, pero también hay espacio para que otros tomen el protagonismo y para que esta selección vuelva a construir su camino. Por lo que quizás este sea el inicio de eso. Y bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te gustó el análisis, ya sabes, apóyame con un like que me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Si te gusta este tipo de contenido de fútbol peruano, suscríbete, porque se vienen más análisis, más debates y mucho de qué hablar. Yo soy Call of Sports y nos vemos en el siguiente video.